buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el lugar en el que nos están mirando. Y en una nueva entrega, desde las entrañas, tenemos el gusto de presentar a Jorge Oscar Álvarez, un hombre que estuvo en el tema de Malvinas. Muy buenos días, Oscar. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Juana. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, estamos con Jorge, nos hemos conocido porque ellos, su grupo, ha estado trabajando en distintas áreas y como siempre, desde las entrañas es un gusto y un honor poder hablar y refrescar aquellas cosas que como país nos une y también nos duele, que es el tema Malvinas. Jorge, a los 18 años te convocaron a la Colimba. ¿Fue así? Contanos un poquito cómo llegó esa noticia a tu casa. Bueno, yo fui a hacer la Colimba a los 20 años porque yo pedí prórroga para terminar la secundaria, ¿sí? Entonces, claro, mi deseo siempre fue hacer el servicio militar porque consideraba que era una etapa muy importante para un hombre. A lo mejor otros no, para mí sí. Entonces, y para cumplir con la patria, amo mi bandera, siempre lo hice, ¿no? Esos son los valores que nos enseñaban de niños en la escuela. Entonces, me incorporaron a los 20 años. Yo no pedí quedarme en Córdoba porque había esa posibilidad. Yo quería salir a conocer otros destinos. Entonces me llevaron a Comodoro Rivadavia. A ver, pero bueno, antes de eso, contanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu primaria, tu escuela primaria? Bien. Yo nací en Salta porque mi padre trabajaba en una empresa constructora de caminos, entonces los iban trasladando y a mí me tocó nacer en Salta, ¿sí? Entonces, siempre fuimos de una familia muy humilde. Mi padre era peón de estancia. Cuando salió de Córdoba y se incorporó a esa empresa, entonces empezamos a salir por el país a hacer rutas, mi padre. ¿Qué fue lo que más me encantaba de mi infancia? Eso recuerdo que tengo de que viajábamos de un lugar a otro y a mí me gustaba mucho, hasta el día de hoy. Entonces, ¿Y naciste en Salta capital? Nací en Salta, en Cerrillo. Ah, en Cerrillo. Sí. Y después, a los 12 años, fuimos 2 veces a Salta, Santa Fe, La Rioja, Córdoba. Después volvimos a Córdoba y ya mi padre se radicó porque él empezó a mandar a hacer su casita, mi casa paterna, con las hermanas le mandaba dinero para que le hicieran su casa. Entonces, cuando llegamos acá, yo tenía 12 años, ya él se radicó en Córdoba y se quedó en su casita. Así que bueno, yo empecé el colegio de secundaria, después dejé, después seguí. Entonces, por eso pedí prórroga mientras trabajaba. Claro. Así que así fue, creo que una infancia linda, llena de valores y llena de vivencias sanas, ¿no? Como se era en esa época. ¿Qué recuerdos tenés de tu mami? Mi madre, una mujer abnegada, trabajadora, de esas mujeres que ella nos mandaba, el más grande ya trabajaba, mi hermano más grande, pero los otros 5 nos mandaba al colegio, por ejemplo en La Rioja, caminábamos 2 kilómetros para llegar al colegio y todos los días íbamos puntualmente al colegio, teníamos que traer agua, nos dejaban agua en tacho de 200 litros en el campamento donde estábamos y ella se le rebuscaba para mandarnos siempre limpio, para atendernos siempre y que todos los días íbamos a la escuela, íbamos y volvíamos solitos porque ya no había nadie en ese lugar.
Entonces, mi madre era así, siempre luchadora, esas mujeres de antes que no Sí, tenían, no sé abnegadas. cómo hacían, eran muy anegadas, cómo hacían, no sé, pero nos daban de comer, nos lavaban, atendían la casa, y ella también, cuando estábamos fuera, daba pensión a los obreros para juntar dinero y que junto a mi padre hicieran la casita en Córdoba. Claro. ¿Y en La Aparte, Rioja en qué parte estuviste, Jorge? en la parte donde... A ver, para que nos escucha. ¿Tenés un micrófono? A ver ahí. A ver ahí. Sí, Ahí está. en, En La Rioja, en- ¿en qué lugar? en la zona de... No sé cómo se anula. No, ahí está. Que no toques nada. A ver Porque cuando ahí. llaman entran. Sí, en La Rioja, estábamos en el camino que va de La Rioja a Mogasta por el... ¿Está Sí, ahí? sí, ahí te escuchamos. Sí. Sí. En la parte de Carrizal, donde está el Señor de la Peña, que van los riojanos a peregrinar, Ajá. en esa Mira, parte que es bastante desértica. para el lado del oeste, entonces. El macizo, la Sierra de Velasco, Ah, claro, claro. la Sierra de Qué Velasco, zona sí. árida, ¿no? Zona árida, muy árida, sí, zona muy árida. Y acá en Córdoba, ¿en qué barrio viviste? Vivía y vivo en mi infancia, mi adolescencia la pasé en Barrio Arenales, cerca de Malvina, Argentina, camino a Montecristo. Y bueno, ahora volví de nuevo, ya grande, a mi barrio de nuevo, Barrio Arenales. Vivo Claro, ahí, vivo acá. claro. Y bueno, entonces quedamos en que vos querías otro lugar y justo te destinaron a Comodoro Rivadavia. Sí, ¿Y, sí. y cómo fue ese viaje? Bueno, yo siempre pensé que ya estaba mentalizado que el servicio militar iba a ser duro por la introducción, ¿no? Claro, Pero bueno, no me imaginaba dónde me iban a llevar. Cuando claro, llegamos a Comodoro Rivadavia, nos encontramos en un lugar totalmente distinto para nosotros, un lugar con viento, frío, un lugar hostil, no era el Comodoro de ahora. Entonces, un poco que en el regimiento nos sentíamos como si tuvieran la legión extranjera los primeros días, porque era muy todo hostil, árido, viento, nada que ver a lo que uno no se imaginaba, ¿no? claro, claro. Nos fuimos ¿Y adaptando. conocías el mar, Jorge? No, no conocí el mar, no conocí el mar ahí. Y yo y muchos de mis compañeros, creo que la mayoría de la gente del interior no conocía el mar. Claro. ¿Y, ¿y qué sensación tuviste al verlo? ¿Te acordás? Porque Sí, hace... sí, yo me acuerdo que fue algo... Conocimos el mar después de la guerra, porque a pesar que estábamos cerquita del mar, nosotros no llegamos al mar, estábamos a 2 kilómetros del regimiento. Eh, Hicimos la introducción en una zona muy allegada casi al mar. Yo nunca fui hasta el mar, pero después que terminó la guerra fuimos al mar en otras misiones que nos mandaban a hacer distintas comisiones, ¿no? Por trabajo hacía algunos casinos que había cerca del mar, Claro, pero anteriormente no. claro. Eh, Y cuando llegaron, bueno, tuvieron ese adiestramiento que fue, supongo que bastante intenso, ¿no?
Sí, sí, cuando llegamos, después de una semana, fuimos un mes de instrucción. Tuvimos un mes en un lugar así como era, así bastante, unas lomas con esos tipos de arbustos con espina, muy árido, el viento, arena. Tuvimos un mes ahí haciendo instrucción, después volvimos a la unidad. Cuando volvimos a la unidad, yo estaba en la compañía de infantería B, donde hice la instrucción. A mí me pasaron a la compañía de servicio porque yo había rendido como gasista, que es el oficio que tengo hasta el día de hoy. Entonces me Claro. pasó en la compañía de servicio. Ahí conocí un primo del campo que yo no lo conocía, que era clase 62. Entonces nos encontramos, él me preguntó si yo era Álvarez, así, era primo mío. Me dijo, mirá, Ah, Jorge. Y sí, yo no lo conocía, era el campo. Dice, mirá, Jorge, dice, yo este fin de semana, dice, él ya le iban a dar de baja. Dice, antes de irme, dice, yo te voy a llevar a Comodoro, que sería mi primer franco. claro. Entonces el día viernes, él va y le pide al oficial encargado de la compañía de servicio, le pide que me dejara salir con él, porque los nuevos tenemos que salir con algún conocido, a la mañana. Entonces estaba todo listo para que yo saliera. Y a la tarde encuartelan todo porque vino la orden de que nadie salía y empezaron los preparativos ya empezaron para la guerra, ¿no? Dándole uniformes, armamento y preparando todo. Todas las compañías de infantería, todas estaban preparadas para ir. De la compañía de servicio iban los cocineros, algunos conductores y, y algunos otros oficios que tenían de la compañía de servicio. A mí no me tocó en ese entonces, así es que, bueno, ese fue el día viernes, el día domingo ya estaban todos formados en la plaza de armas, de ahí parten el aeropuerto y fue la última vez que vi a mi primo que portaba una ametralladora, él y dos compañeros más, iban con una ametralladora. Ellos volvieron porque el Regimiento 8 tuvo 5 muertos por accidente, gracias a Dios, que no murieron más. Estuvieron en la isla Gran Malvina ellos, después pasaron mucho hambre porque estuvieron aislados, no podían recibir comida ni nada, porque ya cuando entraron los ingleses a la bahía de San Carlos, no podían recibir nada ellos. Le cortaron los víveres. Así que yo después, por esas cosas de la vida, después yo no lo vi más a mi primo, porque él después se fue al campo, yo trabajaba en la ciudad, entonces en esa época las distancias eran más largas, no había la comunicación de ahora, y bueno, y el pobrecito murió alcohólico por los traumas de la guerra. Yo me Claro. enteré de eso después, sí. Así que nosotros, los que quedamos en el regimiento, fuimos, después que se fueron todas a Malvinas, quedamos unos pocos, que fuimos instruidos, seguimos la instrucción con las armas que quedaban en el regimiento, que se habían llevado todas las armas a Malvinas, quedaban poquitas armas en el regimiento, que las últimas se las llevó la compañía C, que se armó con soldados clase 62 reincorporados y algunos clase 63. Y llevaron todas las armas, entonces con las armas que quedaron ahí, que eran las ametralladoras PAN, las Itacas, unos fusiles Mauser de los viejos, con eso nos instruían para que nos defendiéramos. Bueno, y empezaron a todo esto, el movimiento muy intenso, empezaron a pasar unidades, miles de soldados que iban a Malvinas o a la costa atlántica. Claro. Algunos pernoctaban, después seguían, al último quedaron 2 unidades de paracaidistas haciendo base ahí. El movimiento nuestro era las 24 horas del día, bajaban helicópteros donde venían los altos mandos, donde teníamos que ir a custodiar los helicópteros también.
teníamos que trasladar armamentos y mercadería, cargar los aviones Hércules. Mientras estábamos apostados no hacíamos nada, pero mientras no estábamos apostados hasta de guardia, trabajábamos. Y hacíamos todo ese tipo de mantenimiento, traslado y todo lo demás. Así. Claro. Entonces, dentro de la guerra, tu misión fue la asistencia en el traslado de mercaderías, en custodiar y hacer las guardias para preservar las unidades, ¿no? Sí, nosotros estábamos el regimiento 8 se distribuyó mucho porque llevaron gente al Correo Argentino, un grupo de muchachos que llevaron al Correo Argentino, después llevaron gente a los tanques de Cañadón Hondo, y a mí me llevaron el día, más o menos en mayo, me llevaron al límite con Chile, el río Mayo. Yo y un grupito fuimos al río Mayo. O sea, después de que pasamos todo eso de que nos tocaba patrullar, otros había trincheras en el aeropuerto donde había que ocuparlas para hacer guardia, para no permitir que haya algún sabotaje. Se preveía un sabotaje por el tema de que había prisioneros ingleses en el Liceo General Roca. Al haber prisioneros ingleses, claro, al haber prisioneros ingleses que venían de la toma de Malvinas, había 8 prisioneros ingleses, se suponía que podrían los ingleses venir a rescatar a sus soldados. Entonces, por eso es que se avistaron algunos gomones, por eso que se supone que cuando el helicóptero donde mueren 10 soldados, entre cuadros y soldados, fue derribado por un misil porque avistaron los gomones y salieron los helicópteros en busca de esa gente, de esos comandos. Porque había prisioneros en Comodoro. Claro, claro. Y claro, y ir a custodiar la frontera con Chile, porque también se temía un ataque de los chilenos, ¿no? Claro, yo después a mediados de mayo, cuando formaron un grupo pidiendo voluntarios, yo me anoté ahí porque también iba un compañero mío en la secundaria que era chofer y él ya lo habían designado para ir. Entonces, bueno, yo le dije, vamos juntos, me anoté y no sabíamos dónde nos llevaban, porque nunca decían dónde nos llevaban. Me decía, prepárense, lo llevaban y listo. Entonces dice, bueno, este grupo se va a las 3 de la mañana, pero se prepara para salir. Nos cargaron un camión, no sabíamos dónde íbamos. Se suponía que cómo podíamos ir a las islas o donde sea. Como le pasó a muchos de mis compañeros que lo trasladaban a algún lado. Y bueno, nos llevaron al río Mayo al regimiento 37, a reforzar el regimiento 37. Porque se suponía que Chile, bueno, estaba ayudando a los ingleses y podrían invadir por algún lado. No obstante eso, seguíamos preparándonos con más instrucción de guerra en ese lugar, seguimos preparándonos para ser trasladados y reemplazar a nuestros compañeros en la isla. Que llegó la orden del traslado el día 12, 13 de junio, llegó la orden de traslado cuando ya estábamos preparándonos para viajar a Comodoro y subir a los Hércules, y llegó la orden que se habían rendido. Claro, claro. ¿Qué momento tan duro tiene que haber sido? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento cuando les avisaron de la rendición? Y hubo 2 momentos. El momento que llegó la orden de partida, nosotros teníamos, ahí yo me sentí un poco más conforme porque había tenido un poco más de instrucción allá. En cambio, mis compañeros del regimiento 8, los nuevos, se fueron con 1 mes de instrucción. Habíamos hecho una sola práctica de tiro. Yo ya cuando fuimos allá, había hecho más práctica de tiro, estaba un poquito mejor preparado y eso me hacía sentir mejor. Entonces, cuando llegó
nos preparaban psicológicamente, dormíamos en un galpón en Río Mayo, tenían algunas estufas por ahí, pero en Río Mayo hacían 17, 20 grados bajo cero. Entonces dormíamos de a dos con las colchonetas y nos poníamos las 5 mantas ponchos arriba y nos metíamos en una bolsa cama. Así pasamos, creo que casi un mes ahí. Cuando llegó la orden de partida, que nos llevaban a la isla, entonces, bueno, hubo miedo, tuvimos mucho miedo, pensábamos que si volvíamos o no volvíamos, a algunos les afectó más que a otros, y bueno, nos preparamos. Entonces, al otro día, pasaron 2 días, cuando ya teníamos que marchar a la mañana, esa noche, 12 de la noche, nos dijeron que no íbamos porque, bueno, habían rendido, había terminado la guerra. Y Claro. fue muy, muy doloroso por todo, porque si bien uno tenía miedo, tenía orgullo de ir, creíamos que ya las islas las hemos reconquistado, que estarían siempre para nosotros. Así que sí, fue muy, muy triste. Muy triste Claro. volver, porque la derrota también la sentíamos nosotros, más allá de los que volvieron de Malvinas, nosotros Claro, sentíamos la derrota. claro. Y Jorge, el después de la guerra, porque nosotros la guerra de Malvinas la vivimos cada cual desde su lugar. Los patagónicos lo vivimos a la orilla del mar y hubo muchos argentinos que se enteraron ya casi al final, ¿no? Pero sí, tuvimos esa cortina de humo que fue el Mundial, que hacía que gran parte de los argentinos, los que no tenían familia afectadas a la guerra, se enteraron tarde, digamos. Y el regreso creo que fue mucho más doloroso que el haber estado, porque vivir la guerra fue muy duro, sobre todo ustedes que estaban poniendo el cuerpo, tanto en el continente como en las islas. El que lo puso en las islas, yo sinceramente los honro, porque las cosas que uno se entera, que vivieron y que soportaron, fueron duras, y los muchachos como ustedes que estaban en el continente también tuvieron adiestramientos muy, muy fuertes, muy duros, y también pasaron no solo la inclemencia del tiempo, sino que, como recién contabas, el tener que dormir de a dos para poder usar las 5 mantas, ¿no? Pero hay otra parte de la guerra oculta, la guerra que se quiso tapar de verdad, y que los trajeron como escondidos, en colectivos con los vidrios tapados, los trajeron de noche. ¿Cómo fue tu regreso, el que vos viviste? Bueno, hay una parte de la guerra que se vivió en Comodoro Rivadavia en los primeros tiempos bueno, lo que me tocó estar a mí y a mis compañeros de la agrupación, que en donde había tanta intensidad que nosotros no la sentíamos, no teníamos tiempo de pensar. Recién ahora vemos lo que hicimos, y eso recién después que pasó un tiempo empezamos a ver qué fue todo lo que hicimos nosotros durante la guerra en Comodoro Rivadavia. Porque eran 24 horas intensas donde uno o hacíamos guardia o estábamos de acá para allá. No había tiempo de pensar. Era Comodoro Rivadavia un movimiento todo el día, aviones, después salían aviones de combate, uno veía que pasaban los aviones de combate, los Hércules cargados, que
En ese momento nosotros no sabíamos, si bien estábamos en guerra, pero quizás no sabíamos, no teníamos noción de todo lo que estábamos haciendo. Entonces después, cuando terminó la guerra, cuando yo volví al regimiento fue un día 23 de junio, por ahí. Entonces yo vi a mis compañeros que volvieron de Malvinas en un estado calamitoso, todo lo que habían pasado ellos, ¿no? Tuvieron que estar 2 meses para poder llevarlos a la casa, porque estaban muy desnutridos. Y primero nos dieron licencia a nosotros, los que estábamos mejor, para poder venir a casa. Y me acuerdo que a nosotros nos tocó viajar en 3 tandas. La primera tanda sí nos esperaron en Córdoba, la familia, porque éramos los que veníamos mejor. Los que vinieron de Malvinas que estaban peor, creo que no. Vinieron a escondidas. Entonces, eso fue muy doloroso. Después de la posguerra, quedamos en el regimiento unos pocos, que hicimos el mantenimiento y todo lo que deberían hacer 1.200 soldados, éramos 120, tuvimos que hacer, bueno, no todo, pero gran parte de lo que hubieran hecho 1.200 soldados, o sea que no fue un servicio militar común, como alguna vez lo dijeron en los medios periodísticos que habían hecho un servicio militar común, y eso también nos dolió mucho de parte del periodismo. Y después tuvimos, a nosotros lo que nos tocó en la unidad, ver es el de la unidad desierta, y mucho dolor, mucho resentimiento de parte de los cuadros. Estaba ahí latente, la guerra seguía latente ahí. Fue todo un año que pasamos así, de ese modo, ¿no? Con ese Claro. clima. Y después tuvimos un vacío durante muchos años, que no podíamos hablar. Es como que hubo un vacío en mi vida desde que viene el servicio militar hasta el año 88, que se empezó a hablar de nuevo del tema de Malvinas, porque nosotros no hablamos. Yo me acuerdo que iba a trabajar, volví a trabajar después de 15 días, pero no hablamos, nadie hablaba de la guerra, que fue la desmalvinización, que la sociedad no hablaba de la guerra, no nos preguntamos ni hablamos tampoco, que de eso es lo que se trata, ¿no? Que la gente no sabía o no quería hablar y era indiferente a lo que habíamos vivido nosotros y los otros muchachos que estuvieron en Malvinas, ¿no? Claro. A ustedes los obligaron a callarse. Sí, sí, había un pacto que no teníamos que hablar nada de todo lo que habíamos vivido. O sea, que lo que se había vivido en Comodoro quedaba en Comodoro y lo que se había vivido en el sur quedaba en el sur. ¿Era así? Sí, sí, así es. No, yo y muchos de mis compañeros, muchos no hablaron más del tema hasta que empezó de nuevo por los muchachos que empezaron a luchar en Buenos Aires por reconocimiento y por una pensión. Ahí se empezó a hablar de nuevo el tema. Claro. Cuando empezaron a pedir una asistencia psicológica. Sí, empezaron a pedir asistencia psicológica, que fue, esa parte fue un poco tarde el Estado en llegar a la asistencia psicológica. A causa de eso se suicidaron mucho. Claro. Es lamentable, pero todavía hay gente que la está pasando mal, que no todo el mundo lo dice, y esto lo digo porque en San Julián, para los 40 años, le pusieron, para los 40 años tramitaron ponerle el nombre de un soldado a una de las calles del pueblo. Y para los 41 años, ese hombre no resistió, se suicidó, y entonces los hermanos llevaron las cenizas a San Julián y hay una calle con su nombre. En este momento no recuerdo
el nombre del soldado, pero a pesar de que seguía teniendo conexión con gente de San Julián, no pudo superarlo y pasaron 40 años, ¿no? Sí. Se sufre mucho, a medida que pasan los años se siente más, porque en el caso nuestro, que no estamos reconocidos todavía, es más grande el dolor a medida que pasan los años. Así que después todos tenemos estrés postraumático, la mayoría, ¿no? Y que ahora van surgiendo, van saliendo las cosas de adentro. Claro, claro. Bueno, qué bueno sería que alguien con algún poder de decisión pudiese ayudar al grupo de soldados que están necesitando una asistencia médica, una asistencia psicológica o psiquiátrica, porque realmente los traumas de la guerra seguramente son muy fuertes. Así que y ahora, gracias a Dios, has conformado tu familia, Jorge. Sí, sí, tengo conformada mi familia, y no sé cuánto tiempo tengo, Juana. Todavía quedan 5 minutitos. No, lo que quiero decir es que, bueno, nosotros tengo mi familia, sí, tenemos una agrupación donde nos empezamos con esta agrupación, nuestra lucha por nuestro reconocimiento, por recuperar nuestro reconocimiento, porque estuvimos reconocidos hasta el año 88, hasta que sacaron un decreto. Entonces, nuestra lucha por recuperar nuestro reconocimiento, formamos una agrupación en la cual nos contenemos todo lo que tenemos la misma vivencia, las mismas necesidades emocionales, más allá de otras necesidades que también las tenemos. Entonces hubo por parte del Estado un olvido y por parte hacia los que estuvimos durante la guerra en el continente, taparon nuestra historia, que de eso se trata nuestra lucha por recuperar nuestro honor y que cuente la verdadera historia de que desde el continente se hizo la mitad de la guerra, porque si bien nuestros compañeros sufrieron mucho en Malvinas, acá también se sufrió y desde acá se atacó, desde acá se hizo la logística. Todo lo necesario para una guerra se hizo desde el continente, fueron ambas partes. Entonces, esa parte que hoy la están escondiendo por motivos que aún no sabemos, por ahí suponemos que hay arreglos políticos y todo lo demás, es lo que es la parte que nosotros debemos conseguir para sanear nuestra herida, para recuperar nuestro reconocimiento y poder sanear la herida, y cada vez quedamos menos, entonces nos duele más. Que eso es de eso se trata nuestra lucha. Claro. Bueno, entre ustedes también decían, es cierto que se juntan y porque los años se suman, o las angustias se suman, cada vez son menos, ¿no? Y qué importante el ser reconocido, el poder ser invitado a un desfile y que tu nieto vaya de la mano, ¿no? Eso es bueno, es lo que pretenden. Sí, sí, pretendemos que recuperar el honor, darle a nuestra familia que también nos duele, que ya no tenemos la mayoría, no tenemos los padres, se han ido muchos seres queridos, y bueno, que antes que nos vayamos, hemos sufrido mucho la discriminación de parte del Estado, de parte de los mismos compañeros nuestros en Malvinas, porque se creó una confrontación. Creo que la crearon porque antes que hubiera dinero no había esa confrontación. Después que apareció la pensión, empezó la confrontación, que vos hiciste más, vos hiciste menos, vos tuviste, vos no tuviste. Entonces sabemos que nos corresponde por ley, tenemos todas las pruebas y toda la documentación.
pero sí hay una grieta grande entre los que, no tan solo los que tuvieron Malvinas, porque en Malvinas hubo 10.000, 11.000, pero hay 26.000 que no tuvieron Malvinas, quizá en la misma situación nuestra, y no podemos decir quién hizo más, quién sufrió menos, porque no se puede, no hay una forma de medir eso. Claro. Quién sufrió, a cada uno le tocó lo que le tocó. Yo creo que no es más policía ni menos policía el que manejó la radio y que le dijo, mire, vayan allá porque hay un asalto, y que el que tuvo que enfrentarse con los ladrones. O sea, los dos son policías. A uno le toca la labor de ser el informante, el radio, y el otro le tocó lo otro. Claro. Yo lo veo de esa manera, Creo que todos somos veteranos de guerra, y bueno, poder recuperar para nuestro país esa imagen del soldado, del veterano, no estar peleando o no. Sí, sinceramente yo sé que hay mucha gente que le duele porque justamente haciendo la producción de este programa he invitado a una persona y me dijo, mira, discúlpame, no puedo, me duele mucho, así que fíjate que a 41 años de aquel hecho todavía no puede hablar. Así que, y esto de poder hablar es una manera de sanar y una manera de llegar a la gente para, bueno, poner cada cosa en su lugar. Jorge, un saludo final, un mensaje final. Bueno, mi deseo es que poder lograr nuestro reconocimiento antes que ya nos estamos viendo. Hay muchos que ya han muerto. Recuperar eso, y para poder recuperar, poder estar con orgullo con nuestros hermanos veteranos, que no haya esa grieta, terminar con esa grieta, pero que se cuente la verdadera historia, que se diga la verdad en este país donde muchas cosas se tergiversan, ¿no? Ese es mi deseo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ojalá que la verdad salga a la luz y que bueno, que podamos seguir trabajando juntos por la verdad, por la justicia y por nuestras Islas Malvinas, que tienen que volver al patrimonio nacional. Así que muchísimas gracias por tu testimonio, por tu presentación, y nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias, Juana. Y bueno, un gran saludo para usted, para quienes hacen el programa, y por poder dejarnos difundir nuestra causa, nuestra lucha, que va a terminar con la verdad. Bueno, así será. Y desde las entrañas los invita para un nuevo programa el próximo miércoles a las 11 de la mañana, desde Chispazos Literarios, este grupo humano que Fabiola nos congrega y que va desde distintas partes de América con los distintos programas de nuestras compañeras, tanto de Costa Rica, Perú, México y de Argentina. Así que muchísimas gracias a Chispazos Literarios por congregarnos. Un abrazo. Buenos días.